Pero hoy día quería contarles un poco sobre el personaje que vamos a estar viendo, y este es Jonás. Si tienes un montón de tiempo en la iglesia, de hecho has escuchado Jonás, la panza de la ballena, pero si es que no, permíteme hacerte un resumen y te lo resumo así nomás de quién es Jonás. Jonás era un profeta de Dios. En ese tiempo los profetas eran aquellos encargados de escuchar de parte de Dios y luego decírselo a las personas. Entonces Jonás recibe un mensaje de parte de Dios y Dios le dice: oye, Jonás, me imagino así la voz de Dios, ¿no? Oye, Jonás, vete a Nínive a predicar a ese pueblo. Nínive era un pueblo, perdón, era un grupo de personas que eran realmente malas. Eran tan enemigos de donde era Jonás, que Jonás, como buen profeta de Dios, lo primero que hace es irse en dirección contraria. Jonás dice que la Biblia, que en vez de irse a lo que Dios lo había llamado, decide irse al otro lugar. Para darte un poco de contexto, es como si Dios lo hubiera mandado a Chiclayo y él decide irse a Estados Unidos por la dirección del kilometraje. Dice que Jonás se va al puerto de Jope para tomar un barco con dirección a Tarsis, o sea, Miami, ¿no? Súper lejos. Cuando llega al barco, se sube al barco y ni bien se sube al barco y los marineros están ahí, comienza una gran tormenta. Dicen que la tormenta era tan fuerte, Jonás estaba dormido, que los marineros tuvieron que sacar un montón de cargamento y todo del bote para no terminar en un naufragio. Hasta que por fin dicen: oye, no, alguien ha tenido que hacer algo acá, ¿qué cosa está pasando? Despiertan a Jonás y el capitán le dice: oye, ¿qué has hecho? ¿Por qué está pasando eso? Y Jonás les dice: sí, al Dios al quien yo sirvo me he estado escapando, entonces lo que tienen que hacer es lanzarme por la borda. Los marineros dicen: no, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo te vamos a lanzar? Entonces tratan de sacar más del cargamento que tenían hasta que al final no les queda otra opción, que terminan lanzando a Jonás del barco. Dice la Biblia que instantáneamente la tormenta paró. Los marineros estaban tan asombrados que dijeron: wow, realmente este es un Dios verdadero. ¿Cómo es un Dios que puede controlar inclusive hasta las tormentas? Y dice que todos creyeron en Dios. Y todo bien por los marineros, pero Jonás estaba, exacto, frito, porque lo habían lanzado y estaba en el mar, en alta mar. Yo busqué en ChatGPT cuántos son fans, ¿no? Su mejor amigo ahora. Todos, gracias. Sus informes, todo hacemos, ¿no? ChatGPT, informes sobre... ¿no? Yo busqué en ChatGPT cuánto tiempo puede vivir una persona en naufragio. Y me salía que si podía estar 3 horas solamente si era en alta mar, y un día si era en agua dulce. O sea, porque podía comerse el agua, pero al final obviamente solo podía durar un día. Pero solamente 3 horas si era en alta mar, 1 por la hipotermia y 2 porque el agua era totalmente salada. Entonces Jonás estaba ahí, después de haber revisado su ChatGPT, como contando el tiempo, y miren lo que dice la Biblia. Nos vamos a Jonás 1:17. Entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nos está diciendo la Biblia? Que Jonás lo tiran del barco, está ahí naufragando, y dice la Biblia que Dios proveyó que un gran pez se lo tragara y que estuviera ahí 3 días y 3 noches. Y cuando yo leo esto, me frustra. Cuando yo leo esto, lanzo el ¿what? Porque si te pones en contexto, y yo me imagino, ¿no? Si yo me voy a un crucero, y aunque sea a la punta, ¿me entiendes? Al catamarán de la punta, y me caigo por la borda, yo no espero que Dios me mande un gran pez y me trague. Yo espero que me mande un salvavidas, yo espero que me mande otro bote, yo espero que me mande Aquaman, pero feo, no te preocupes, uno feo, sin un músculo. No iba por ahí mi comentario. ¿Cuántos de ustedes, o sea, porque ustedes lo ven bien cristianos y dicen como que wow, le mandó un pez, pero ¿cuántos de ustedes esperan que Dios les mande un gran pez para que se los trague? Yo la primera vez que lo leí, a mí me sonó a castigo, ¿cierto? Pero ¿quién dice la Biblia que proveyó al pez? Pueden responder, no se preocupen, no era
Dios. Dios proveyó al gran pez. Porque muchas veces para lo que nosotros es un problema, para Dios es provisión. Muchas veces para lo que nosotros, no, y este problema, ¿y cómo voy a hacer? Perdón, Señor, sáname. Problema, no provisión. Para Dios es una provisión. En ese momento, Jonás no podía hacer nada más que confiar en Dios. En ese momento, Jonás se encontraba en una situación como muchos de nosotros nos hemos encontrado, de no hay un punto donde tú puedas hacer algo. Es una situación donde no hay nada más que hacer. ¿Y cuántas veces muchos de nosotros nos hemos encontrado en una situación donde no tenemos nada más que hacer? Tal vez hemos tomado malas decisiones y hemos desobedecido como Jonás y estamos dentro del pez. Tal vez ni siquiera han sido nuestras decisiones, han sido las circunstancias que nos han terminado estando dentro del pez. Malas decisiones financieras o la economía que se está cayendo. Pero estamos en una situación donde no hay nada más que hacer. En una situación donde no importa el dinero que puedas tener en tu cuenta bancaria, no te va a sacar del gran pez. No importa los títulos que tengas, no te va a sacar del gran pez. No importa cuán chévere ha sido tu post en Instagram reflexionando sobre esa situación y que mucha gente le haya dado like, no te va a sacar de ese gran pez. Hay momentos donde lo único que necesitamos es a Dios. Y es que Dios siempre nos va a dar no lo que queremos, sino lo que necesitamos. Y lo que más necesitamos en esas situaciones es a Dios. Lo que más necesitamos en estas situaciones donde no hay nada más que hacer es a Dios. Jonás estaba dentro de ese gran pez 3 días y 3 noches. La Biblia dice en el capítulo 2, para no leerles todo Jonás 2, mira, Jonás tiene 4 capítulos, lo lees en la noche en tu casa y ya dices, yo sí, leo un libro entero de la Biblia. 4 capítulos, igual no estás mintiendo, así que todo un libro. La Biblia dice que en el capítulo 2, lo primero que hizo Jonás comenzó a orar dentro de ese gran pez. Comenzó a orar y a recordar sobre la bondad de Dios. Y eso me suena hermoso y muy lindo, y de hecho todos los deberíamos hacer, pero quiero que nos pongamos en contexto sobre cuál era la situación de Jonás. Él seguía estando dentro de ese gran pez. Entonces yo me imagino a Jonás la primera noche orando, Señor, tú eres bueno y misericordioso, lento para la ira, gracias Señor, tú me vas a sacar de este lugar. El segundo día, Señor, gracias. El tercer día, lleno de la bilis y la baba. No sé cuántos han abierto un pez, ¿saben? Un pescado. Para hacer ceviche, lo que sea, o ya mínimo has ido a comprar. Es asqueroso, ¿cierto? No solo el olor, sino baboso y todo. Día 2. Día 2 en la tarde. Señor, gracias porque tú eres bueno. Día 2 en la noche. Señor, huele a pescado. Día 3 en la mañana. Y hay un versículo que me encanta para cuando de pronto la temporada y la situación tal vez no son 3 días y 3 noches. Y te estoy hablando a ti que tal vez vienes todo el año orando por algo, te sientes dentro de la panza de ese pez. Te estoy hablando a ti que sientes que hace 6 meses estás dentro de la panza de ese pez. Te estoy hablando a ti que tal vez vienes 5 años dentro de la panza de ese pez, con un problema financiero que no solucionas, con un problema de salud que no logras salir, con un problema en tus relaciones personales, con tus padres, en tu matrimonio, los que están casados, con sus hijos, los que tienen hijos. A veces 3 días y 3 noches es lo que todos quisiéramos, ¿cierto? Y llega el momento de la desesperanza, porque todos somos seres humanos y vemos, sí, Dios ha provisto este pez, esta es la solución, no es el problema. Yo estoy caminando sobre lo que Dios está haciendo y me ha mandado para que me pueda rescatar. Pero ¿qué pasa en los momentos donde ya estamos en el pez y comienzo a leer a ceviche y no sabemos qué más hacer? Salmo 65:11.
Es David hablándonos y dice: coronas el año con una copiosa cosecha y hasta los senderos más pisoteados desbordan de abundancia. Coronas el año con una copiosa cosecha, hasta los senderos más pisoteados desbordan de abundancia. ¿Qué nos quiere decir acá David? ¿O por qué les estoy sacando este versículo? Porque en los momentos donde ya no hay esperanza, tenemos que recordar que quien pone el punto final siempre es Dios. Que quien tiene la última palabra es Dios. Que el que comenzó la obra la terminará es Dios. Aunque parezcan 5 años o a veces 3 días y 3 noches. Yo no quiero decirles hoy día como que sí, en los momentos difíciles dentro de la panza, oremos y creamos y hay que creer, sí, todo va a estar bien. No, van a haber días oscuros, van a haber el día 2:30 donde sintamos que ya no hay luz dentro de la panza, donde parece que no hay salida, donde la verdad es que no sabemos qué cosa va a pasar. Si toda la vida vamos a seguir sufriendo esta enfermedad, no teniendo dinero, batallando con esa adicción. Y es en ese momento donde a nosotros nos corresponde recordar esto, que Dios corona el año con una copiosa cosecha e inclusive los senderos pisoteados, las malas decisiones que tú has podido tener, los lugares donde tú ni siquiera has dejado que Dios entre, hasta esos senderos con la presencia misma de Dios desbordan de abundancia. Dios sigue estando en su trono, Dios sigue siendo fiel, lleno de gracia, misericordioso, y es a nosotros a quien nos corresponde recordar eso. Y es por eso que Jonás, todo el capítulo 2, se pasó declarando quién era Dios, no declarando su situación. Jonás, todo el capítulo 2, yo te invito a que lo leas, todo el capítulo 2, es más, el título dice oración de Jonás, y todo el capítulo 2 él se dedica a decir: pero tú, oh mi Dios, Señor, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor, elevé mi oración sincera hacia ti, en tu santo templo. Oh Señor, no te ofreceré sacrificios, te ofreceré cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues la salvación solo viene del Señor. Pero ¿qué hubiera sido de Jonás diciendo: Dios, ¿por qué me has abandonado? No me gusta donde estoy, siempre voy a estar así, siempre soy un fracasado, nunca tengo dinero, nunca voy a lograr conseguir cosas, no me voy a casar, nadie se va a fijar en mí? El único que no cambia es Dios. Cuando estás en la panza de la ballena, fíjate en lo único que no cambia, porque todas las situaciones son temporales. Jonás 2:10. Y Jonás pasó los 3 días y las 3 noches. Y hasta que dice la Biblia en Jonás 2:10. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Porque amigos, amigas, todas las situaciones son temporales. ¿No han escuchado ese proverbio? ¿No hay mal que dure 100 años? No es un proverbio, por acá. Anotando. Proverbio 32, ¿no? No hay 32 tampoco. Voy aclarando porque son 31 proverbios como los días del mes, ¿sabes? No hay nada que pueda durar todo el tiempo porque lo único que es eterno es Dios. Dice la Biblia que cuando el Señor lo ordenó, entonces el Señor lo ordenó, el pez escupió a Jonás sobre la playa. Y me encanta la idea de pensar de la escupida. Ahora les explico por qué. 1, porque soy rara, y 2, porque la solución a nuestros problemas no siempre parece una fiesta de princesas. ¿Te imaginas ser escupido por el pez? ¿Qué feo habrá sido? Ahora, también yo siempre digo, habían 2 formas de salir, prefiero que me escupan. ¿Cierto? Ya, anatomía básica, todos sabemos. ¿Sí o no? Mejor por arriba. ¿Sí o no? Gracias, Víctor. Había 2 formas. Me encanta que sea esta imagen de que el pez lo escupe. Porque Dios pudo haber hecho que salga sobrenaturalmente, que un ángel lo saque y salga sobre la piel, pero me encanta la imagen de que lo escupa.
Porque la solución o cuando salimos de nuestros problemas nunca parece, como les digo, una fiesta de princesas. Nunca parece todo elegante. Casi siempre es messy, es baboso, es de sufrimiento, es de lo que ha pasado. La salvación nunca de por sí se ve tan hermosa porque tiene que ser real. Así que si tú estás en medio de la ballena, no te olvides que es temporal. En un momento, Dios, cuando Él ordene, vas a ser escupido por la ballena. Pero para cumplir tu propósito en Dios. ¿Qué pasó con Jonás? Jonás fue escupido por la ballena y Dios le dio una segunda oportunidad. Y le dijo, hey, Jonás, ¿quieres ir a Nínive? Jonás, obviamente ya, ¿no? Inteligente el amigo, se fue a Nínive. Predicó la palabra y muchas personas fueron salvas. Y quiero mencionarte esto, porque el problema que tú estás pasando, cuando la gente vea la fidelidad de Dios sobre tu vida, va a servir de testimonio, no para que tu vida sea exaltada, sino para que la fidelidad y el amor de Dios sea exaltado sobre tu vida. Tú no estás pasando el estar en la ballena solamente porque, bueno, ya vas a crecer tú. No, sino porque por medio de tu testimonio muchas personas van a confiar que Dios es bueno, Dios es fiel y nunca falla. Así que aguanta los 3 días y 3 noches. Enfócate en quién es Dios más en lo que tú estás pasando en tu problema. Y cuando te escupan la situación, no esperes que todo sea maravilloso. Yo siento que a veces pensamos que Dios tiene la obligación de hacernos felices. Joel la semana pasada se copió mi ejemplo, lo diré públicamente, porque yo se lo conté primero. Y en ese momento me ofendí, creo que volteé y le dije a Marcelo, ¿se copió mi ejemplo? ¿Se pasó? Pero es que Joel, si estuviste la semana pasada, Joel les preguntaba como que, ¿Dios es bueno? Sí. Dios quiere lo mejor para ti. Sí. Dios tiene que hacerte feliz. Gracias, Rey me aprendió. La mayoría, sí. No. Y creo que tenemos una idea muy romántica de Dios como un mago de Aladino que tiene que cumplir tus deseos. Pero Dios nos ama muchísimo más que eso, porque a Dios lo que le importa es que cumplamos nuestro propósito. Inclusive, aunque tengamos que pasar 3 días y 3 noches en la ballena. Y eso es a lo que me refiero, con que me encanta la idea del escupitajo. Porque cuando queremos salir de la ballena, chicos, chicas, tenemos que renunciar a cosas. Tenemos que declarar que necesitamos a Dios como Jonás. Tenemos que poner fin a conductas que no nos están ayudando. Tenemos que pedir ayuda y aceptar los consejos. Y es ahí donde se ve lo baboso del asunto y lo messy y lo difícil. Pero también es allí donde se cumple el propósito. Nunca esperemos que salir de la ballena tiene que ver con un milagro sobrenatural, que de pronto aparecieron 100,000 millones en tu cuenta, o de pronto ya no tienes las adicciones, o de pronto saliste y aprendiste a administrar bien el dinero. No. Tiene que ver con creer que Dios es posible y lo puede hacer, pero tiene que ver con que tú rindas lo que tú no estás dejando que Dios tome de tu vida. En los momentos donde no tenemos nada más que hacer, lo único que necesitamos es de Dios, pero no con un romantizar de la situación de Dios te necesito, ven, Dios viene, pin, la varita mágica, uy, milagro. Lo único que necesitamos es de Dios, de que nosotros nos rindamos y dejemos que Dios haga. Y duele tanto como ser escupido. Pero ¿qué pasó con Jonás? Logró el propósito para el cual Dios lo había llamado. La gente en Nínive se convirtió y muchos creyeron que Dios es Dios. Yo hoy día lo que te quería animar es eso, a que si estás en la ballena, recuerda es temporal.
Fija tus cosas en tu mente, en quién es Dios y no en lo que estás pasando. Pero ríndete. Ríndete a lo que Dios te está pidiendo. Para cada uno es distinto. Y el Espíritu Santo es quien nos dice a cada uno si uno tiene que hacer o dejar de hacer o pedir ayuda. Pero al rendirnos nos permite abrir nuestro oído a saber qué es lo que Dios quiere. Y no te olvides que Dios corona el año con una copiosa cosecha. Y hasta tus senderos pisoteados, los que tú ni siquiera quieres que se muestren, los que ya ni siquiera tienen el pasto verdecito, sino que está todo amarillo y aplastado, hasta esas áreas donde no has dejado que Dios entre, hasta esas áreas rebosan de abundancia cuando tú dejas que Dios entre.